Hola, soy Aquí Les Digo. Y yo, Clara Primicia. Bienvenidos a un nuevo programa de... PAC TV. El semanario de noticias de Paca Paca. Hoy en el Día Mundial del Beso con Ruido. ¿Cómo del beso con ruido? Así. ¿Y pero cómo sería el beso sin ruido? No sé, el tema es que esto empezó cuando estaban las películas mudas, ¿te acordás? Ah, claro. Entonces, cuando había escenas en donde se saludaban o se daban un beso, los enamorados decían, ¿no hace ruido? Y alguien dijo, sí, ¿cómo no va a ser? Y apareció el beso con ruido, el beso que es un poco más sonoro. Ah, el beso de las abuelas. El beso eterno. Ya entendimos. El beso de famoso, besita. Y tantos besos más. Y ahora, Clara, creo que es un buen momento para un tema musical. Un tema que nos va a llegar al corazón. Claro. ¿Y eso por qué? ¿Estás en romántico? No sé de dónde salió el corazón, pero está muy lindo. Vamos a ver a la banda. Veamos. ¿Qué pasa? ¿Te gusta alguien? No. Dale, contame. No. Ay, ¿somos amigos o no somos amigos? Sí, pero no me gusta Ay, dale, nadie. contame. ¿Qué haces con ese corazón? No ¿Tenés sé. una que te está poniendo colorado? Salió de cualquier lado. No, ¿lo sacaste vos? No. ¿A quién? ¿Quién te gusta? Dale. No me gusta. Mozart. Mambo. Cada cual a la vida se desliza, el mundo se resbala. Cada cual con su cada cual, unidos de la mano para poder cantar. El pato con la pata, el rato con la rata, el plato con la plata, unidos todos van. El bote con la bota, el peso con la pesa, el suelo con la suela, nunca tienden a separar. Cada cual con su cada cual, a la vida se desliza, el mundo se resbala. Cada cual con su cada cual, unidos de la mano para poder cantar. Ese pianito. El bote con la bota, el paso con el piso, el rizo con la risa para poder gozar. El oso con la osa, el marco con la marca, el palo con la pala para poder sembrar. Cada cual con su cada cual, a la vida se desliza, el mundo se resbala. Cada cual con su cada cual, unidos de la mano para poder cantar. Mozart. Mambo. A ver ese cavaquinho. Y el violín. Clarinete. ¿Y la batería? Contrabajo. Escucha. ¿Y el piano? El bote con la bota, el paso con el piso, el rizo con la risa para poder gozar. El oso con la osa, el marco con la marca, el palo con la pala para poder sembrar. Cada cual con su cada cual, a la vida se desliza, el mundo se resbala. Cada cual con su cada cual, unido de la mano para poder cantar. El pato con la pata, sigue el rato con la rata, con el plato con la plata, con el oso con la osa, con el peso con la pesa, con el suelo con la suela, con el bote con la bota, con el pato con el grito con la risa, con el barco con la barca, con el oso con la osa, con el palo con la pala. Cada cual con su cada cual, a la vida se desliza, el mundo se resbala. Cada cual con su cada cual, unidos de la mano para poder cantar. 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 Qué hermosa canción nos regaló la banda para este día tan especial. Sí, la verdad, increíble. Aquiles, ¿dónde estabas? ¿Qué te pusiste? Bueno, pasé por un retoque con la maquilladora porque estaba un poco pálido. Ahí está. ¿Te gusta la maquilladora? ¿Estás enamorado de Lucía? No, pero ¿qué estás diciendo? Por favor, bueno, ¿con qué seguimos, Lucía? Clara, ¿con qué seguimos? Seguimos con una nota muy especial de la mano de nuestra notera. Sí, Lucía Pesuti. Máxima Pesuti. Vamos con vos. Vamos. 3 veces dijiste el nombre. ¿Tenés colorete? Parece un muñequito. No, pero... Gracias, estudios. Aquí nos encontramos nuevamente para buscar la opinión de la gente en la calle. Hoy queremos saber cuál es la comida preferida de las personas. Justamente aquí tenemos una jovencilla que le vamos a preguntar. ¿Qué tal? ¿Cuál es su comida preferida? Estoy yendo al cine ahora. ¿El asado, la pasta?
Estoy llegando tarde a la función. Tal vez los mariscos, las milanesas. Es que me están esperando mis amigos Y en la dígame, puerta. ¿la carne le gusta más bien jugosa o cocida? ¿Y las ensaladas de tomate, de lechuga? Ay, por favor, no me toque los caramelos. Ahí está buscando de frutilla. Y Hola. dígame, ¿quién cocina en su casa? Sí, chicos, estoy a 2 cuadras nada más, pero no estoy pudiendo ¿Pide llegar. delivery? Ahí voy. Sí, yo tengo las entradas. Esta es la que parece que los chicos pierden, pero al final ganan. ¿Qué? Me acabas de... ¿Se fueron por la alcantarilla? ¿Y la pizza le gusta de mozzarella, napo, fugaceta? Pregúntame de una vez lo que me quieras preguntar. Bien, ¿cuál es su comida preferida? Bueno, mi comida preferida es la que cuando mi mamá me hace... Lamentablemente me avisan que no tenemos más tiempo. Así que bueno, nos encanta escuchar a la gente en la calle. Volvemos a estudios. Ay, qué pena lo que le pasó a Máxima, pero le agradecemos por esta interesante nota, Sí, ¿eh? muchísimas gracias. ¿Qué te hiciste? ¿Qué tengo? ¿Las flores? Ah, lo que pasa es que compré unas flores porque Lucía me dijo que aceptaba salir conmigo a pasear. Ay, no me digas, ¿y ella te hizo eso? No sé de qué estás hablando. Bueno, qué bueno, ya que van a pasear, ¿qué te parece si vamos a ver la agenda de la semana a ver qué opciones tienen? ¡Ay, qué buena idea! Genial. A ver, Llega la agenda de PAC TV para que sepas lo más importante que pasó y que pasará. El 12 de agosto es un día para festejar. ¿No sabés qué se celebra? Hay 2 palabras claves que te pueden ayudar. Liniers y Quilmes. No van a jugar un partido de fútbol Vélez y Quilmes en Liniers. El 12 de agosto es el día de la reconquista de Buenos Aires. En la primera invasión inglesa, que fue en 1806, las fuerzas británicas desembarcaron al mando de Beresford en Quilmes, con más de 1.500 hombres. Un montón. Pero se rindieron ante Santiago de Liniers y sus milicias populares. Y en Paca Paca nos estamos preparando para el Día del Niño. Sí, este domingo es tu día. Y ya sabes que siempre que haya una razón para festejar, nosotros vamos a estar ahí. Por eso anota. El sábado 15 de agosto empezamos los festejos en Formosa. ¿Qué mejor lugar para empezar a celebrar que la provincia donde nació Samba? No te olvides, si estás por Formosa, acércate a cantar y bailar con nosotros en el Festival Paca Paca. Y si el 15 de agosto va a ser una fiesta, el 16 va a ser otro fiestón. Para seguir celebrando el Día del Niño, Paca Paca se toma un avión de Formosa directo a Ensenada, provincia de Buenos Aires. Sol, Emi, Lala y el Toque Toque y la banda de Samba van a estar bailando y festejando con chicos y chicas de todo el país. Así que no tenés excusas. El domingo, estés donde estés, disfruta, divertite y festeja porque es tu día, es el Día del Niño. Y esta fue la agenda para que sepas lo que pasó, pasa y pasará. Hasta la próxima agenda en PAC TV. Completísima la agenda de esta semana, para tener en cuenta, ¿eh? sí, la verdad, muy interesante. Ay, aunque tengo una pregunta en la cabeza que no me puedo sacar de encima. Ay, ¿sabés que me lo imaginaba? Ah, ¿cómo? No sé, lo intuía. Mira vos. Bueno, porque ya le compré las flores, le estaba por dar este corazón, pero también le compré un peluche sencillo, chiquitito, pero... ¿Y cuál es la pregunta? ¿Si se lo das o no? Claro, porque mira, no sé si te gusta. Sí, si es chiquitito, está bueno. Está lindo. Sí, ¿le gustarán los sapos? Sí, le va a encantar. Sí. Eso como un detallecito. Hay gente que le da miedo a los sapos, por eso no sé. siempre- Bueno, si querés, mientras vos vas decidiendo esta pregunta que Claro. tanto te haces, yo voy con el experto en tecnología. ¿Te parece? Parece una muy buena idea. Te lo dejo meditando. ¿Vos qué opinas, sapo? ¿Te regalo? ¿Sí? Y aquí estamos, una vez más, con nuestro experto en tecnología, Pedro 2.0. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, muy bien, Clary, muy bien. Y ahora mucho mejor. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué nos trajiste hoy? Para hoy les traje este dispositivo fantástico. Es una lapicera muy tecnológica. Yo veo una lapicera común y corriente. Lo sé, parece una lapicera convencional, pero no lo es, Clary. ¿Sabe por qué no? ¿Por qué?
porque este dispositivo combina lo viejo con lo nuevo. ¿Qué le Mire parece? usted, bueno, lo viejo es lo que vemos, una lapicera. ¿Qué vendría a ser lo nuevo? Muy inteligente de su parte, Clary. Muy inteligente, se dio cuenta de lo que era lo viejo. Lo nuevo está ubicado aquí arriba, que es un dispositivo que nos permite grabar lo que estamos escribiendo. ¿Grabar? No Sí. lo creo. Créalo por usted misma. Mire, fíjese. Le voy a hacer una prueba aquí mismo. Por ejemplo, escribo una onomatopeya al azar, no sé. Ay, ¿no es cierto? Escribimos ay. Presionamos aquí. Ay. Ah, no, dijo ay, y con su voz. Así es, fue la lapicera, se lo juro, yo no soy ventrílocuo. De Ay, verdad. de no creer. De no creer es su voz, Clary. ¿Por qué no me cree? ¿No me escucha bien? Hola, Pedro, 1, 2, 2, oh. La escucho, Clary. No, no, lo que quiero decir es que si usted quiere probar con su voz, a ver cómo sale. Ay, no sé qué escribir. Bueno, pongo. La aprieto acá, ¿no? Sí. Me gusta el sol y el agua. Ay, lo dijo con mi voz. Impresionante, la verdad. Le gusta el sol y la... Justo, qué casualidad, porque un amigo se compró unas entradas para ir al puente de agua con muchos toboganes y re lindo. Y me imaginé que quizás usted podría, no sé, ir viajar conmigo. Y ¿Viajar? digamos, ¿A dónde no va a ir el- su amigo? no puede. Ah, ¿y viajar hasta dónde quiere viajar? Porque es en Mar del Plata. ¿Y qué otras funciones tiene esta genial lapicera? Bueno, esta genial lapicera puede traducir a todos los idiomas existentes lo que escribamos. Por ejemplo, incluidos el griego y el latín. ¡Wow, qué útil! Sí, muy útil. Por ejemplo, escribo algo en inglés. Cat. Por ejemplo, cat. Ahí. Presionamos aquí. Un gato. Ah, pero es increíble. Sí, es muy bueno, muy bueno. O, por ejemplo, otra palabra en inglés al azar, no sé, por ejemplo, qué sé yo, love. No sé si Love. conoce esa palabra, love. A ver, escuchémosla en La español. escribimos. Presionamos aquí. Amor. Ay, Qué linda palabra, amor. ¿no? Qué lindo, qué... Amor. Sí, Amor. la verdad que está muy bueno. Amor. Así que con este Amor. dispositivo podemos escribir todo lo que queramos Amor. y encima se graba y puede ser en otros idiomas. Sí, es muy útil, muy lindo. Y también puede escribir todos los colores que existen. Ah, todos los colores existentes. Sí, Increíble. Bueno, hagamos una última pruebita si vamos cerrando esta sección. Sí, por ejemplo, escribo una frase al azar. ¿Qué le parece? Bueno, ¿cómo no? Hoy quiero comerme 2 medialunas, ¿no es cierto? Y oprimimos aquí y... Querida Clara, estoy muy enamorado de vos. No, ¿qué es esto? No, pasa que tiene Querida memoria Clara, y lo que queda grabado estoy es muy enamorado de Bueno, vos. vamos llegando al final de esta sección. Le Querida agradecemos Clara, mucho, Pedro, estoy Hasta muy la clara. próxima. No, gracias, Clara. enamorado Chao, hasta de la vos. próxima. La de... Querida Clara, estoy muy enamorado de vos. Aquiles, ¿se puede saber qué es esto? Ay, es un sapo, pero de peluche, no te preocupes. Sí, ya veo que es un sapo de peluche, pero ¿lo podrás sacar de mi lugar? Uy, pues, perdón, sí, cómo no. Ahí está. Muy interesante la nota de tecnología, ¿no es cierto? Sí, ya sé que nos acabamos de ver en maquillaje, pero ya te extrañé. Sí. Aquiles, estamos al Sí, aire. no, yo te quiero más. No, ¿Sí? yo te quiero más. Sí, se quiere. No, yo te quiero. Ahí está. Y ahora seguimos con mucho más programa. Sí, ¿y con qué seguimos? Lucía ahora no te puede atender porque estamos al aire, ¿sí? Ustedes hablan. Con algo que nos interesa a todos, ¿sí? Que está muy bueno. Ah, bueno, dice que te quiere mucho. Que sos su puchi puchi del amor. Bueno. Puchi puchi. Bueno, presenta lo que sigue, Clara. Sos un dulce de leche. Basta, Clara, basta. Presenta lo que Sos sigue. la crema americana de mi helado. Basta, presenta lo que sigue, Clara. Ay, Hola, vas a hacer engordar un montón. Puchi puchi. Vamos a ver los videos de los chicos. Puchi puchi. Puchi puchi.
Ay, te quiero hasta el cielo. Desde que te conocí estoy más feliz que nunca, Puchi. Puchi. El mundo es una vibración. No hay gloria donde no hay amor. Ay, Clara, vos sabés que... Se están juntando mucho ustedes, ¿no? ¿Vos qué te hiciste en la cara? ¿Qué? No sé qué decís, Clara, todo el tiempo. Estoy queriendo escribirle una carta a Lucía, pero no sé cómo empezar. A ver, Lu. No, muy cortito. Lucía. Es muy serio. Mi universo es muy grande. ¿Luchi? Ay, Luchi puede ser. ¿Cómo me gustan los videos de los chicos? Es lo que más me gusta del programa. Sos lo que más me gusta en esta vida. Pero ahora venimos con los adelantos. Sí, y no quisiera adelantarme, claro, no, adelantarme en esta de la programación de este canal. de este canal. Porque canalizar nuestras energías es mucho. Así que si les parece, vamos a ir a ver qué otros programas tenemos en Paca Paca. Sí. Con todo mi amor. Aquiles. ¿Todo le vas a dar? Digo. No, Aquiles. Aquí. Aquí, Aquiles. Aquí. ¿Aquilito? No. ¿Puchi Puchi? ¿No? No soy un ridículo. No. Sí, yo nunca dije eso. Melodía, una historia para compartir, una idea, una palabra que se transforma sin fin. Paca, Paca, juntos somos el motor de la imaginación. Hora de inventar, algo nuevo está por comenzar. Una melodía, una historia para compartir, una idea, una palabra que se transforma sin fin. Paca, Paca, juntos somos el motor de la imaginación.
la imaginación. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Juntos somos el motor de la imaginación. Aquiles, vení que tenemos que seguir. Hace 17 minutos y medio que estoy completamente enamorado. Ya veo, no parás de ir a maquillaje, pero tenés la cara llena de cosas. ¿De qué estás hablando? Tenés un trébol de 4 hojas, una carita feliz, una estrella, bigotes, un signo de pregunta y los cachetes colorados. Increíble la programación del canal, la verdad que no nos la podemos perder, ¿eh? No. ¿Y con qué seguimos? Información de último momento. A ver... ¡Ay, qué lindo! Como Lucía. Sí, es de Lucía. ¡Ay, Lucía! Yo te leo. A ver. Dice... Aquiles. ¿Y? ¿No dice querido Aquiles o Aquiles, el amor de mi vida o mi No. vida, Aquiles? No. Dice Aquiles. Solo Dos Aqu- puntos. bueno. Abajo, sangría. ¿Cómo estás? ¿Y cómo voy a estar mal si no me pone querido Aquiles o mi amor, mi... No voy a estar. ¡No va a estar! ¿Y ahora dónde? Ah, no, perdón. No voy a estar en maquillaje. ¿Y entonces dónde la voy a encontrar? ¿Dónde vas a estar? Lucía, ¿dónde vas? Pero cuando termine, llámame al celu. Bueno, pero si te llamo al celu, pero no vas a estar acá, vas a estar lejos, va a estar lejos de mí. ¿Y ahora dónde va a estar? Luego de tantos Puchi, dibujos. 4 veces. Te quiero, Luchi. Está bien, ahora la llamo. Ay, qué bonito el amor. ¿Pero te parece si seguimos con el programa? Sí. Tenemos que ir al pronóstico, así que ¿te parece si te lavas la carita? ¿Qué? ¡Ah, el pronóstico del tiempo! Sí, gracias. Vamos a verlo. Lavate bien porque... Me saltó. Bien. Bueno, y llegó el momento más dulce, encantador y tierno de este programa, que es el pronóstico del tiempo, de la mano de nuestro muy talentoso... ¿Dónde está él? ¡Ah! ¿Tuvo una cita? Bueno, hoy se lo perdonamos porque, bueno, a veces pasa contra el amor, a veces no hay que hacer nada más que esperar. Así que yo les voy a decir el pronóstico del tiempo. A ver... ¡Ay! Mucha lluvia, cuánta agua. Pero bueno, a no deprimirse que los días de lluvia son los más románticos, porque podés salir a pasear con Lucía, con el paraguas, bajo la lluvia, como los enamorados en las películas que se encuentran hasta que cae un sapo gigante. ¡Ay, mirá como el sapo que le regalé a Lucía! ¡Ay, le habrá gustado el sapo! Porque, ¡ay! Capaz que a Lucía no le gustaba el sapo que le regalé. Pero, ¿qué tipo de animal le puede gustar a Lucía? ¡Ah! ¡Un perro! Eso, le voy a regalar un perro a Lucía. Sí, porque, como dice el pronóstico, van a haber perros en el centro del país. Ay, los perros también son muy dulces y tiernos, como Lucía. Y... ¡ay! Le puedo regalar caramelos a Lucía. ¡Ay! Con eso seguro, ¡ay! Que va a quedar re enamorada de mí. Así que, bueno, muchos sapos, perros y caramelos en el pronóstico de hoy. ¡Qué lindo el pronóstico! Bueno, y sigamos con más en PAC TV. ¡Ay, Lucía! ¿Viste el pronóstico? ¡Qué bueno que está! ¡Ay! Qué divina esta tarjeta, se la voy a llevar a mi prima. Y esto a mi tía y el sapo a mi hermana. Le va a encantar. Y estas flores para mí. Bueno, ya estamos listos para seguir con el programa. Lucía no está en maquillaje, ¿no? No. Esto me lo hice yo para impresionarla. Ay, sí, se va a impresionar. Se va a pegar un susto. Es un corazón. Es un corazón, ya veo. ¿Te parece si vamos con el final del programa, Aquiles? ¡Ay, Aquiles! Como me dice ella. Pero te llamas Aquiles, ¿cómo crees que te diga? Increíble el programa que tuvimos hoy. Ya va terminando esta edición de... ¡PAC TV! El semanario de noticias de Paca Paca. Y como siempre nos despedimos con la banda. Le voy a mandar un mensajito a Lucía. Sí, mandale tranquilo.
tranquilo. Este cierre musical está a cargo de ellos y no podía ser... No me contestó. Pasaron 5 segundos y Sí, todavía ahora no te va me a contestó. contestar. Y no podía ser de otra manera. Como siempre, nos despedimos. No me contesta, ya pasaron Ya te va a 20 contestar. segundos. Y hasta la próxima. ¡Ay, me contestó! La amo. Sí, sí. Bailemos la canción del toque toque, moviendo la cabeza hasta el pulgar. Si no quiere bailar el toque toque, si no quiere bailarlo, no lo baile. Y baile, baile, bailelo ya, el toque toque que va a empezar. Y baile, baile, bailelo ya, el toque toque fenomenal. Toque el hombro izquierdo, toque ya los dos, toque la cintura y así bailelo. Baile de esta forma, siga, baile más. Vamos con las palmas, pero al compás. Vamos palma y palma, vamos con las dos, de derecha a izquierda y así bailelo. Toque, 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 tóquese un lunar, rásquese la espalda con confianza y al compás. Bailemos la canción del toque, toque, moviendo la cabeza hasta el pulgar. Si no quiere bailar el toque, toque, si no quiere bailarlo, no lo baile. Y baile, baile, bailelo ya, el toque, toque que va a empezar. Y baile, baile, bailelo ya, el toque, toque fenomenal. Toque el hombro izquierdo, toque ya los dos, toque la cintura y así bailelo. Baile de esta forma, siga, baile más. Vamos con las palmas, pero al compás. Más palma y palma, vamos con las dos, de derecha a izquierda y así bailelo. Toque, 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 tóquese un lunar, rásquese la espalda con confianza y al compás. Bailemos la canción del toque, toque, sí, sí, moviendo la cabeza hasta el pulgar. Si no quiere bailar el toque, toque, si no quiere bailarlo, no lo baile.